Hola, buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo me llamo Sofía Ramírez, soy socia adjunta de Acfander, un fondo de inversión de riesgo basado en San Francisco, y les voy a contar un poco más de eso, pero primero quería partir con estas tres empresas, un poco para graficar lo que ha sido la locura del mundo de tecnología en agricultura y alimentos. Entonces, la primera empresa, Rappi, quizás todos la conocen cuando quieren pedir un restaurante o algo, comida, en la app. Segunda es Notco, que también, en el fondo, y Facenda Futuro es una empresa como Notco, pero basada en Brasil. Esas tres empresas en un mes levantaron inversión por $400 millones en septiembre del año pasado, lo que es igual al total que se levantó en Latinoamérica en 2017. Entonces, en un mes, tres empresas levantaron lo mismo que un año completo. Y eso es o sea, un crecimiento muy fuerte en el fondo en esta área. Y, y un poco lo que venimos a conversar es cómo estos movimientos están afectando y están cambiando hacia atrás todo lo que los provee en el fondo. Y ahí es donde entra todo el mundo de agricultura. No como una agricultura se está viendo afectada positivamente en el fondo por esta fortaleza del mundo foodtech que también está en el mundo agtech. Pero partamos ahí por Acfander. ¿Quiénes somos? En el fondo, Acfander es es el segundo fondo más activo del mundo en agri-foodtech. Y yo soy socia adjunta, estamos basados en San Francisco. Yo antes de Acfander fui parte de una empresa que se llama Liventus, chilena, que entrega tecnologías para la conservación de la fruta. Y ese viaje fue muy interesante porque me tocó sumarme muy temprano y crecimos como a 14, 15 países en 3 años, y pude ver un poco desde la virada de la tecnología cómo estaba cambiando todo este espacio que se llama AgriFoodTech. Y luego, al irme a San Francisco y entrar a trabajar en Acfander, poder ver cómo era todo este movimiento en el mundo, de cómo la tecnología está impactando un área que para muchos de nosotros es muy como muy natural, de toda la vida, en el fondo. Y, y aquí ¿pero qué es AgriFood? Y esa también fue mi primera pregunta al llegar a San Francisco hace un par de años. ¿Qué es? O sea, yo había estado en Liventus, habíamos crecido esa empresa casi de cero, pero no sabía que era AgriFoodTech, no sabía que era una categoría. Entonces aquí, esta es la descripción que se tiene. Es todo lo que es tecnología desde semilla, que entraría dentro de biotecnología, o sea, variedad de hacer semillas que estén mejores, en el fondo temas de genética, y también en salud animal, hasta home and cook, en el fondo. O sea, todo lo que toca los alimentos, pasando por campo, empaque, logística, también después, en el fondo, todo lo que salía como alimentos como innovative food, en el fondo, que son ingredientes nuevos, plant-based, y llegando por restaurante y también, en el fondo, desde food service hasta también e-grocer, hasta que tú te lo comes en tu casa. Y nosotros como fondo invertimos en todas esas áreas. Eh, en el fondo tenemos el área de Venture Capital y también tenemos un área muy fuerte en media que se llama foundernews.com, en donde siempre estamos publicando de este espacio. Como les comenté, somos el segundo fondo más activo del mundo en esta área, tenemos más de 40 empresas en el portafolio, todas en tecnología en este espacio, más de 150 empresas revisamos al mes, invertimos de manera global, el 60% de nuestras inversiones están en Estados Unidos, el 40% fuera, tenemos 2 inversiones en Latinoamérica, una en Brasil y otra en México, y activamente buscando también en el resto de Latinoamérica. Como les comenté, invertimos en todo este espacio y es súper interesante porque uno ve desde empresas como puede ser un Microworks, que toma, cuando desde el base del micelio, genera cuero. Entonces no necesita un animal para generar cuero. Hasta empresas como Solinftech, que es una empresa de automatización para campos que están con mayor presencia de máquinas brasileras. Entonces uno ve como todo el camino terminando en un Justo, que es un e-grocer que está absolutamente integrado, como un supermercado, pero que no pasa por el supermercado. Es como un corner shop, pero sin el supermercado al medio. Entonces uno ve mucho de estos avances, y especialmente lo que vemos es que en el lado se está digitalizando con mucha fuerza
el comprador y la manera de comprar, en el fondo, y eso también me imagino que muchos de acá tienen esa misma sensación, que antes quizás usaban una vez a las tantas un corner shop, y hoy día cada vez más, en el fondo, especialmente en cuarentena, me imagino que cada vez se usa mucho más. Y eso está influyendo hacia atrás, porque está disrumpiendo toda la cadena de suministro, porque tú como consumidor estás teniendo mucho más donde elegir, estás teniendo mucho más como conexión con lo que había, con lo que hay detrás de eso, estás desintermediando la cadena. Entonces, bueno, volviendo a los fondos nuestros, tenemos un fondo general que invierte en todo lo que les comenté, dos fondos específicos, uno en impacto basado en Singapur y el otro específicamente para proteína alternativa, o sea, es decir, cómo nos vestimos y comemos sin necesidad de pasar por animales. Entonces, vámonos a las estadísticas. ¿Qué es AgriFoodTech? Y esto es el crecimiento del que les estaba hablando, donde la tecnología llegando muy fuerte al área de agricultura y al área de alimentos. Si ustedes ven en 2014 se invertían 6.4 billones en esta área. Para ponerlo como en perspectiva, porque si no aparece muchísimo en el fondo, el año pasado, el antepasado, el 2019, una empresa en Latinoamérica levantó 1 billón. El 2014 no había inversión en esta área, o si había era muy pequeña, en el fondo, muy, muy pequeña. Entonces, si uno ve el salto que se ha pegado el 2020, es un salto de proporciones, es un salto de una tendencia que viene muy fuerte, porque nosotros como consumidores hemos digitalizado nuestra manera de consumir, y eso está influyendo todo hacia atrás. Y por otro lado, está cada vez más cercano, en el fondo, la digitalización también de los campos. Entonces ahí es donde están habiendo como tendencias por los dos lados que están empujándose mucho. Pero llevemos esto a Latinoamérica. Cuando en el 2019 se invirtieron 1.4 billones en empresas de este tipo en Latinoamérica, hubo un 32% de crecimiento en inversiones, entonces se está viendo que está siendo cada vez más apetecido por inversionistas porque ven mayor requerimiento de esto por el otro lado también, y hay un 40% más de actividad, o sea, están haciendo mucho nueva tecnología de startup. Y eso quizá ustedes lo han visto como clientes, o sea, como productores, como empacadores, como exportadores, que cada vez más pues, quizás les llegan más proveedores ofreciendo maneras diferentes de manejar, en el fondo, manejar los campos, de hacer el conteo de fruta, de manejar el sorting, de proceso en el fondo para el secado, de planificación como forecast de producción y de demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hace 5 o 7 años no estaban tan presentes en Latinoamérica porque tampoco había muchas empresas ofreciéndolas que no fueran estas empresas internacionales muy grandes. Entonces, ¿qué cambios basales vemos? Vemos una tendencia al consumidor que busca algo saludable, sustentable, fresco, con mayor contenido de proteína, funcional y muy digital, cada vez más digital. Y en el fondo, y por el otro lado, un sistema que le falta mucho en digitalizarse. Y como que en la parte de supply, o sea, perdón, de demanda, como estas tres cosas, uno las veía mucho en los mercados más desarrollados hace unos 5 años, en el fondo. Pero ahora también están todo el mundo, en el mundo, con diferentes fuerzas, pero el COVID lo ha hecho aún más fuerte. Entonces está, uno, esa tendencia que cada vez uno ve más, de ir al supermercado y dar vueltas al producto y mirar la etiqueta y ver qué hay, en el fondo. Eso hace un gran cambio. El incentivo a poner ingredientes que sean más naturales y que tengan nombres menos químicos en la etiqueta es muy alto. Segundo, todo lo que es como tribu alimentaria en torno a un terreno moral, sustentable, nutricional e idealista, en el fondo, es cool tomar Notco, la leche Notco, ¿me explico? Porque es cool ser sustentable. Y en ese sentido, eso hay como un sentido de pertenencia con lo que consumimos. Y eso hacia atrás también te empuja mucho, porque ya no es solo alimento, sino que ya hay un tema de pertenencia hacia aquello. Y por otro lado, el tema de que alimento es igual medicina, en donde ya vemos alimentos que, cuando los superalimentos, en donde ahí están los arándanos, las paltas, en el fondo, que es este alimento que tiene una característica que es saludable. Y eso ya lo estamos viendo también en procesados y en diferentes productos alineados a aquello. Pero eso requiere un cambio, porque uno tiene un consumidor que está pidiendo muchas cosas. Y por otro lado, un mundo agrícola, en el fondo, que
es la menos digitalizada del mundo, es la industria menos digitalizada del mundo. En el fondo, donde uno ve que un tercio de los alimentos se pierden en la cadena de suministro y que en el fondo tenemos mucha inseguridad alimentaria. Y eso, sumado en el fondo quizás alguna ineficiencia, es que uno dice, ¿cómo vamos a poder entregar un alimento tan diversificado a un consumidor sin aumentar, en el fondo, o sea, sin estar más digitalizados, sin aumentar o sea, el tema del food waste, sin, en el fondo, con un terreno y unas productividades que tienen mucho para crecer? Y ahí es donde uno ve en el fondo esto que en resumen como personalización, calidad, diversidad y de comunicación. Y por el otro lado, en la parte en la parte de supply, un empuje muy fuerte a dar flexibilidad logística, que eso ha sido algo que como que el COVID lo ha empujado mucho, pero venía de antes, como que antes quizá había muchos más intermediarios y hoy día hay un gran tema del cliente final poder integrarse en la cadena hacia atrás, en el fondo, poder tener esa flexibilidad de que ya no es solo en FOB, sino que es FOB, POT, TAP, en el fondo, y idealmente que te lo pueda pedir hoy día y me lo entregues mañana. Cuando esa instantaneidad no es solo algo que el cliente está requiriendo, el cliente quiere poder pedir y con el shop te lo entrega en una hora, sino que eso impulsa toda la cadena de suministro de poder entregar esa flexibilidad. Dos, la productividad, y tres, como la reestructuración del supply chain para poder entregar ese valor. Y eso es muy difícil de lograrlo sin tecnología. Entonces ahí es donde uno ve, ¿por qué ahora? Y entonces uno ahí está viendo en el fondo porque hoy día hay más como estructuras que te permiten llegar a aquello, a poder tomar esa oportunidad. Y en ese sentido pongo en azul la parte de comunicación wireless, porque generalmente se hacía una gran diferencia, porque puede ser que los packings no tienen buena conexión, los campos no tienen conexión, no tienen como weak en el fondo. En los países en vías de desarrollo, que en los países desarrollados, ese problema es un poquito menor. Pero nosotros sí creemos que eso está cerca de cambiar por uno, las tecnologías 5G, dos, Internet satelital. Entonces, creemos que eso le va a dar mucho empuje a esa digitalización y a poder hacer desde un forecast más acertado hasta un conteo de frutas más acertado, hasta en el fondo poder manejar de cierta manera o ponerle más como punch a las herramientas que hoy día ya estamos usando, en el fondo. Y un poco cómo vemos esto en Latinoamérica, como para dar puntos. Latinoamérica es la segunda región de más rápido crecimiento de venta a domicilio en el mundo, justo después de Asia, cuando se estima que antes de COVID no se estima, es verdad, está en el 4% de las compras y se estima que está entre el 10 y el 15% post-COVID. Por lo tanto, es un salto fuerte. O sea, si antes el impacto voy a ser así, hoy día un impacto cada vez más fuerte. Lo segundo es que se ha focalizado mucho el tema de la tecnología intermedia, todo lo que es logística, packing, perdón, también en empaque, en cómo alargar la vida útil de la fruta, en cómo conservarla, etcétera. Eso ha crecido en 139x la cantidad de empresas que han habido, cuando esto es de un año a otro. Y todo lo que es alimento como innovador, en donde entra un Notco, un Facenda Futuro, todo lo que son ingredientes funcionales, etcétera, creció, y esto es una locura, 1298x. O sea, si es que antes nosotros pensábamos que en verdad este tema de comer sustentable, de comer en el fondo como plant-based, era algo solo de de otras regiones, pero no de Latinoamérica, acá eso ha cambiado fuertísimo. Y no solo sea Latinoamérica, o sea, hay empresas latinoamericanas que ya están entregando esto a todo el mundo. Entonces, este crecimiento a nivel global, para que se hagan una idea, también se dobló. Cuando se dobló de un año a otro, del 2019 al 2020, se dobló toda la inversión en este espacio globalmente. Entonces, no es una tendencia solo por el COVID, es una tendencia que se vio muy impulsada por el COVID, pero ya tenía las bases para poder lograrlo. Esto es un poco como un mapa de tecnología latinoamericana y empresas que están en esta área, como les dije, está bien distribuida. Hay desde cómo hacer, en el fondo, más eficientes los riegos, desde tecnologías de riego, o sea, también pasando por las que son de agricultura de precisión, farm management, las que vienen después, como para alargar la vida de la fruta, los marketplaces, fintech, más acceso a financiamiento, etcétera, etcétera, en el fondo. Y después, en el fondo, quería graficar que esto viene como avión. Y hay ciertas cosas que están más
mejores afectadas y otras que están un poco más hacia abajo. Entonces, ¿qué esto ha sido como bien un punto hacia arriba el COVID? Ha sido todo lo que es robótica, especialmente campo, en el fondo. Todo lo que es robótica, tanto en campo como en empaque. Después, segundo, todo lo que es midstream y logística. Por este push muy fuerte en el fondo, si el cliente quiere las cosas en una hora, eso empuja toda la cadena de logística hacia atrás. Eso es uno. La flexibilidad, dos. Tres, el tema del food waste, como cómo bajamos lo que se pierde. Y como tres, todo lo que está entre medio. Planificación, forecast, como todo el tema de los dark kitchens, o sea, entre dark kitchens y dark warehouses, que son estos espacios más pequeños, ya no estas bodegas gigantes en donde se despacha todo a un punto, como en el supermercado, sino que bodegas más chiquititas desplazadas alrededor de las ciudades. Eso también ha hecho que haya muchas soluciones de distribución por ciudades, en el fondo, como estos, como muy locales, muy fuertes y muy locales. Entonces uno ve, por ejemplo, como ciertas canales de suscripción o e-grocer, etcétera, son muy fuertes en diferentes ciudades. Entonces ya no es como una que es fuerte en todo el mundo, sino que es más localizado los canales de distribución porque se privilegia mucho la rapidez y la flexibilidad. Y la marca, o sea, en el fondo el sentir que yo soy parte de un grupo. Yo cuando compro, por ejemplo, Imperfect Food, y que les voy a mostrar más adelante lo que es como una caja de suscripción para alimentos, o sea, vegetales, frutas y vegetales que tienen defectos. Entonces, que en otros sentidos se habrían ido como a descarte. Ellos lo venden como un tema Imperfect Food, como una caja de suscripción que te llega, y uno se siente parte de un movimiento. No es solo que estoy comprando alimentos, soy parte de un movimiento. Y eso se está dando muy fuerte. Bueno, y grocers, innovative food, biotech subiendo. Y bajando, creo que no es una sorpresa para nadie, el tema de las tecnologías en restaurantes, las tecnologías de punto de venta, todo lo que es más offline. Y también se bajó el tema de gestión agrícola, sensores y inteligencia artificial, inteligencia, en el fondo IoT. Eh, Principalmente porque ya había mucho. Entonces hubieron algunos que están muy fuertes, un Solinstech, por ejemplo, que levantó capital de tal manera que hoy día ya es más fuerte que los demás, y antes había muchísimos, mucho más pequeños. Y entonces vamos viendo ejemplos, porque yo me he dado cuenta que es súper como más fácil entender los ejemplos para poder mirar cómo esto pasa a una realidad como más propia. Aquí está Imperfect Food, que es lo que les decía recién, que es cómo le entregamos valor y reducimos las mermas de fruta haciendo cajas de delivery mensuales, en donde por una suscripción mensual uno entrega, o sea, Imperfect Food entrega cajas de frutas que en otro momento serían de descartes, pero acá en el fondo tiene el valor de estar disminuyendo el food waste. Entonces eso es súper interesante porque cumple muchas de las tres cosas que les comenté. Si uno lo piensa a nivel de cadena de suministro, también es interesante mirarlo. Eso. Después el otro es Frisata, que es el aumento que está teniendo los alimentos congelados en Asia y en Latinoamérica. Y esto tiene que ver también por el desarrollo de las cadenas de suministro en congelado, que antes no era tan así. En el fondo, quiero dejar un poco más de lado a China, pero en el fondo en el sudeste asiático también está teniendo un crecimiento muy fuerte en este mismo espacio, que también te permite lo mismo, flexibilidad, alimentos preparados, congelados, que está creciendo sumamente fuerte, y las marcas que antes hacían las marcas como los a cuenta, en el fondo, o sea, don't quote me, pero hoy día están más yendo directo o sea, las marcas más private label, ahora están desarrollando sus propios productos, sus propias marcas, para ir hacia ese consumidor que quiere sentirse parte de algo, que ellos sienten que pueden darle parte a eso. Y hoy día estamos viendo también unos consumidores mucho más interesados en las marcas más pequeñas con personalidad que las marcas las marcas muy grandes, miembros de estas marcas CPG gigantes en el fondo. Pues esta es justo empresa en la que nosotros invertimos, mexicana, que es la que les comentaba antes, un e-grocer absolutamente integrado, desde productor hasta cliente, sin tener que pasar por supermercado. O sea, cuando uno pide un corner shop, el corner shop va a la góndola o dentro del supermercado en el fondo. Aquí no, justo el que consolida en pequeños warehouses y compra directo hacia atrás.
acortando la cadena, que es algo que estamos viendo cada vez con el fondo. Cadena de suministro, Phylogeny, esto tiene que ver con food safety, que en el fondo cada zona geográfica del mundo tiene como tiene una marca de microbiana muy clara. Entonces ellos lo que hacen es que toman en el momento del arribo de los alimentos y de los productos que manejan, toman una muestra microbiana y pueden hacer todo el food safety hacia atrás en base a ese mapa global. El otro, que es Hazel, que en el fondo es un MSP en bolsa, pero que lo que tiene es que también alarga la vida de la fruta, reduce el food waste y hoy día está tomando mucho este tema de alianzas de empresas de tecnología con empresas que tienen ya sus cadenas, cuando sus cadenas de suministro, etcétera, muy fuerte. Entonces, eso está dando bastante. De hecho, estos dos, Mission y Hazel, lanzaron una marca conjunta que se llama Avolast. También un poco en búsqueda, me imagino, esto no lo sé, es totalmente off, pero creo que también en búsqueda de estas marcas, en el fondo más pequeñas, esto de como tocar la parte del consumidor que busca algo diferenciado. Intellolabs, esta es en el fondo calidad. ¿Cómo medimos la calidad? Porque en el fondo hoy día tenemos el precio, que está como ligado a un tema de volumen, precio, perdón, y calidad. Y la calidad ha sido muy difícil de medir en el día a día cómo está la calidad. Entonces, en ese sentido, IntelliLabs lo que incluye es un sistema de medición de tal manera de poder prever la calidad que va a tener nuestra fruta. Dihat es un marketplace en India, que ellos lo que tienen es, fondo, un grupo de agricultores para pequeños agricultores, en donde ellos también hay asesoría, hay compra y venta de insumos, comprar por volumen, etc. Esto está muy fuerte, el modelo. De hecho, hay uno en Estados Unidos, en Latinoamérica hay dos más, Brasil, otro en Argentina, otro entrando a Chile, como muy fuerte. Digitalización del campo, Solinstech, ya se los comenté. iRobotics, que en el fondo partió en Pest and Disease Management, en el fondo, y ahora ya está en un tema de poder gestionar la productividad y poder hacer forecast, estimando los calibres en el fondo y el volumen, lo que viene muy interesante. The Yield, lo mismo, partió de un tema de manejo de agua y hoy día también está yendo hacia poder tomar diferentes variables y poder predecir qué cosecha. Y innovación en alimentos, bueno, lo que les comenté, Wildtype, cuando aquí viene Bright City, ya se los comenté, Notco, que ya lo conocen, pero Wildtype también es algo que viene hoy día muy interesante, que ya no es, por ejemplo, Notco lo que hace es que toma ciertas proteínas de las plantas y busca cuál es el mix que en el fondo que te dé la misma textura, sabor que la leche y puede ser y que la carne en el caso de la hamburguesa. Wild Type se salta en el fondo la parte de los alimentos, o sea, la parte de las plantas y lo hace directamente en el laboratorio. Entonces pone células de salmón que las reproduce y en el fondo en pos de sacar salmón desde el laboratorio. Eso lo estamos viendo bastante presente en laboratorio, todavía no, sin llegar a consumidor, pero está para salmón, para camarones, la verdad es que cualquier tipo de carne, hoy día ya hay empresas que están en ese espacio alrededor del mundo. Biotecnología, bueno, cerrando aquí, está Andes, una empresa chilena que en el fondo que tiene una solución para que las semillas sean más eficientes y absorban más nitrógeno y sean más eficientes y sustentables en su manera. Entonces ya no es como cómo somos más eficientes en el trabajo hacia la semilla, sino que cómo hacemos una semilla que genere, o sea, que sea más eficiente que necesite menos para sacar más, en el fondo. Eso ya es más biotecnología. Y Borogen, que van un poco en también biotecnología, en cómo usamos diferentes, Borogen está enfocado en el boro, y este es una alianza con Dole para tratar la mancha negra de la hoja. Bueno, un poco ahí terminando, se hablaron muchas cosas, pero un gusto haber estado con ustedes. Yo, como les dije, estoy aquí basada en San Francisco.
hoy día desde Miami, pero gracias a lo remoto del mundo. Pero muchas gracias por su tiempo a todos y ojalá les haya levantado alguna idea.